Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos hablando de los deberes o preceptos que debe cumplir un cristiano para convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo. Acompáñame. Todo verdadero cristiano está llamado a ajustar su vida a la moral del Evangelio de Jesucristo, contando con la ayuda de su gracia que recibimos por medio de la oración y de los sacramentos. Pero, ¿qué preceptos o deberes morales está obligado a vivir el cristiano para ser llamado un verdadero discípulo de Jesucristo? Pues hay tres. Y a continuación te menciono el primero, que tiene que ver con el cumplimiento de los 10 mandamientos. A este primer deber lo hemos llamado la ley natural, el cual hace referencia al cumplimiento de los 10 mandamientos establecidos en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Como les dije, el ser humano, usando su razón, puede conocer las leyes morales que Dios ha impreso en la naturaleza humana. De ahí el nombre de ley natural, cuya expresión más evidente es haz el bien y evita el mal. Aunque la ley natural está inscrita en el corazón de todos los seres humanos, Dios quiso revelar a Moisés los preceptos o deberes morales más importantes de la ley natural para que estos fuesen bien conocidos por todos sin mezcla ni error. El primer mandamiento dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso y no le agrada que tú adores a otros dioses que no sea Él. No te harás, ni mucho menos inclinarás u honrarás a ídolos, porque solo Él merece la adoración. No tomarás el nombre de Dios en vano. Cuidado con usar el nombre de Dios a tu beneficio, haciendo juramentos que no tienen sentido. Santifica el sábado como el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra y sea de bendición. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que de alguna u otra forma Dios ha establecido para que lo cumplamos y nos acerquemos a ese llamamiento, ¿verdad? A que Dios nos pueda decir, tú eres un verdadero discípulo de Jesús. El segundo deber moral o precepto que debe cumplir un creyente, y quizás es el más difícil de todos, tiene que ver con el amor al prójimo. Esta segunda ley o este segundo deber se denomina la ley de Cristo. ¿Por qué la ley de Cristo? Porque es un principio o un deber que viene derivado de los 10 mandamientos. Jesucristo lleva a la perfección la ley dada a Moisés con sus enseñanzas y con su vida. La ley de Cristo comprende, entre otros mandamientos, el amor a todos, incluyendo los enemigos, y el perdón de las ofensas. En primer lugar, veamos que uno de los principios principales de la ley de Cristo es que debemos amar a todos. Este es mi gran mandamiento, ¿verdad? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Qué difícil esta tarea, ¿verdad? Porque Jesús dice, como yo los he amado a ustedes, de la misma forma deben amar, ¿verdad? A todos, a su prójimo, a todos, incluyendo de hecho aquellos que nos han hecho daños,
establecidos en Mateo 5:43. Y también debemos perdonar las ofensas. Ese sería el segundo deber del cristiano establecido en la ley de Cristo. Este pasaje está ubicado en el libro de Mateo 6:14. Dice así: el valor del perdón. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco sus padres o su Padre Celestial les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué significa este valor? Que si Dios es capaz de perdonarte y Dios te ha perdonado, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu prójimo, aquel que te ha ofendido? ¿Verdad? Aprende a perdonar. Quita esa carga de ti que te ha hecho tanto daño y perdona. Cuando perdonamos, somos libres. Pareciese que la carga que llevamos encima se nos ha caído, ¿verdad? Porque Jesús nos ha enseñado el valor del perdón. Aprender a perdonar es una muestra que estamos cerca, ¿verdad? De ese amor que Dios nos da, que estamos imitando ese amor que Dios nos da y que realmente Dios habita en nuestras vidas. Cuando aprendemos a perdonar de corazón, de manera genuina y sin remordimientos, estamos dando una señal de que Jesucristo habita en nuestras vidas, definitivamente. Entonces, el segundo principio de la ley de Cristo o el segundo deber tiene que ver con el perdonar las ofensas que te hayan hecho otras personas. Cuando tú aprendes a perdonar a aquellas personas que te han ofendido, te han hecho daño, tú estás dando una señal de que Dios habita en tu vida y sobreabunda el amor y la gracia de Dios en tu corazón. Luego tenemos el tercer deber o precepto que tiene que ver con la enseñanza de la iglesia en nombre de Jesús. Este último principio o deber que debe cumplir todo creyente para alcanzar ser llamado un discípulo verdadero de Jesucristo. La enseñanza de la iglesia en nombre de Jesús a través del magisterio nos enseña en nombre de Jesucristo cómo aplicar los preceptos de la ley moral para los católicos. Jesús dijo lo siguiente: id por todo el mundo, enseñad a todas las gentes, bautizándolos y enseñándoles a observar cuanto yo os he mandado. En Mateos 28, del 16 al 20, este es un pequeño fragmento de lo que dice ese pasaje, ¿verdad? Que Dios nos ha dado una tarea muy importante, ¿verdad? Nos ha dado la tarea de enseñar, ¿verdad? De aprender de la enseñanza de la iglesia que nos habla en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que siempre la iglesia tiene el deber de enseñarnos en nombre de Jesucristo cómo debemos aplicar estos deberes o estos preceptos para ser considerado un verdadero discípulo de Jesús. En el pasaje que hemos leído, Jesús invita al mundo a que debe ir por el mundo y predicar el Evangelio. Todo hijo de Dios, todo aquel que se considere ser llamado discípulo de Jesús, debe cumplir con este principio de ir por todo el mundo y predicar esas buenas nuevas de salvación, esa buena noticia de que Jesús está esperando por él para calmar su ansiedad, para hacerlo realmente feliz. Él te va a tocar a la puerta, Él no te va a obligar, Él te va simplemente a enseñar el camino correcto. Si tú accedes a entrar o que Él entre en tu corazón, tu vida cambiará por completo. También en este pasaje bíblico, no solamente nos manda a predicar el Evangelio como como es considerado la gran comisión, sino que tenemos que enseñar de la palabra a esas personas que se han convertido, ¿verdad? A Jesucristo, que han decidido apartarse para Dios. Debemos enseñarle las escrituras, porque dice, y luego también nos invita a bautizarlos en el nombre de Jesús.
Entonces ahí tenemos tres acciones principales en este pasaje bíblico: predicar, enseñar y bautizar, como tres elementos claves que nos van a permitir de alguna u otra forma ser considerados finalmente un verdadero discípulo de Jesús. Finalmente, no me queda más que darle las gracias por su cariño, por su afecto. Como siempre, para mí siempre será un placer guiarlos en este maravilloso mundo del conocimiento cristiano, en este caso. Quien les habló, su profesor, Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.